Bienvenidos al avance del capítulo 14 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Enrique le pregunta a Roberto si no le importa lastimar a su hija con tal de hacerlo caer. Roberto le aclara que eso es precisamente lo único que lo detiene, ya que no quiere que sufra cuando señalen que Karina es su amante. Enrique le recomienda que no permita que la furia lo gobierne. Roberto le asegura que va a desenmascararlo antes de que llegue a la presidencia. Enrique le aconseja que no se meta con él como si fuera algo personal. Roberto le aclara que, si lo fuera, ya le habría destrozado el alma, pero como no es así, primero lo va a hundir para que no siga engañando a la gente con su corrupción. Por otro lado, Luciana le pregunta a Gaby por qué le molesta que sus padres tengan una relación aparte. Esta le explica que los padres de su amiga Juliana se volvieron a casar y ahora ninguno de los padrastros la quiere. Luciana le pregunta si acaso no se ha puesto a pensar que, aunque sus padres no estén juntos, ellos la siguen amando. Gaby le aclara que ella no va a querer a nadie que no sean sus padres. Sofía interviene y le pregunta a Gaby si la acompaña a hacer unas fresas con crema. En eso, Patricio llega a casa y lo saluda. Gaby le pregunta por qué le dicen pato. Él le bromea diciendo que era un pato, pero por un hechizo se convirtió en humano. Sofía se ríe y le explica a Gaby que así le dice por cariño. Luciana interviene y le hace saber que Patricio es de Estados Unidos y su hermano de corazón. Gaby le pregunta si puede ayudarla con sus tareas de inglés. Él le responde que sí, pero le aclara que se lo cobra con dulces. Más tarde, Roberto le hace saber a Victoria que Enrique fue a su casa porque teme que la relación que tiene con Karina se haga pública. Victoria le dice que, obviamente, a Enrique no le importa proteger a Karina, sino su campaña. Roberto le menciona que, si realmente le importara, ya se habría divorciado de Inés para darle su lugar a Karina. Victoria le dice que ese hombre es un cínico y controlador. Roberto le asegura que se pondrá peor cuando se acerque el momento de la votación. Luego cambia de tema y le solicita el expediente de la mujer que están buscando. En eso, Dana entra a dejarles el café y, al ver que están investigando a Fabiola, les hace saber que esa fue la chica que vino a declarar. Al oír eso, Roberto se sorprende y le pregunta si está segura de eso. Ella le responde que sí, porque ella misma la hizo pasar con la fiscal Berta. Roberto no lo puede creer, por lo que le agradece la información. Al rato, Berta aparece en la oficina y les dice que algo muy importante deben estar haciendo para quedarse en la fiscalía hasta tan tarde. Roberto le dice que tienen mucho trabajo y ahora con la desaparición de una muchacha, más aún. Berta le aconseja que no trabajen tanto, porque la vida está en otra parte. Luego de irse, Roberto le dice a Victoria que es demasiada coincidencia que Fabiola haya decidido declarar sobre Adrián y Memo, y de repente esté desaparecida. Más tarde, Gaby le pregunta a Luciana por qué no tiene novio si es una mujer tan bonita. Esta le responde que no tiene novio porque está concentrada en terminar su maestría. En ese momento, Adrián y Memo llegan a la casa. Luciana, al igual que Chofis, los recibe con mucho gusto. Luego Luciana le pregunta a Adrián por Alexandra. Este le responde que no pudo venir porque se sintió mal. Al rato, Gaby le pregunta a Adrián si él es hermano de Luciana y de Patricio. Él le responde que sí, aclarando que es el menor de los Ferrer. En eso, Memo le explica que Luciana no es de la familia Ferrer, sino que es hija del fiscal Roberto. Gaby le responde que es hija del fiscal que atrapa a todos los malos. Sofía, para no seguir hablando del tema, le pide a Gaby que la acompañe a lavarse las manos. Luciana se acerca a Adrián y le dice que es una pena que Roberto no esté tomando el caso, porque gracias a él atraparon a los culpables del atropellamiento de los hermanos Saldaña. Memo, un poco desorientado, se pregunta por qué Patricio decidió venir a vivir a esa casa sabiendo que puede quedarse en la suya. Luciana le dice que ella no le ve ningún problema. Además le aclara que él mismo lo decidió. Memo le dice que el problema está en que no está con su verdadera familia. Luciana le aclara que, para Pato, ella es como su hermana. Adrián le dice que ojalá así se peleen por él. Luciana le pide que no se preocupe, ya que él siempre será bienvenido en esa casa, así como lo haría Memo. Este le afirma que así es, porque daría todo lo que fuera por Adrián y Patricio. Luciana se molesta mucho. Adrián, para evitar el enfrentamiento, le pide a Memo que se retiren. Al mismo tiempo, Joaquín le enseña a Roberto y a Victoria las cámaras de seguridad de la casa de Fabiola, donde se muestra claramente a un hombre con capucha que entra y sale de la casa. Más adelante, muestran que Memo está en ese lugar. Roberto no lo puede creer y les cuenta que esa misma chica fue la que vino a declarar sobre el asalto contra Memo y Adrián. Victoria le dice que ojalá no sea que le hayan pagado un favor tan grande para desaparecerla. Roberto les ordena buscar toda la información sobre ella,
Y también les exige que no digan una sola palabra a nadie sobre este caso. Luego de irse, Joaquín le dice a Victoria que es más que claro que Roberto no quiere que Memo se acerque a Luciana. Victoria le dice que ya está cansada de ese tema. Memo le pregunta a Adrián si acaso lo sacó de la casa para que él no pusiera en su lugar a la huérfana de Luciana. Adrián le exige que pare de hablarle así. Memo le aclara que ya lo tiene harto que se meta en lo que no le importa. Adrián le pide que se calme, ya que Luciana no sabe lo que pasa en realidad. Memo le pregunta si entonces irá corriendo a contárselo. Adrián le responde que no, pero le aclara que, si sigue actuando así, ella va a empezar a sospechar. Memo le pregunta si acaso no entiende que Luciana lo está poniendo en riesgo al estar tan cerca del fiscal Furia. Adrián le asegura que no habrá más riesgos porque la fiscal le dijo a su padre que iban a cerrar el caso. Enrique, por su parte, le hace saber a Francisco que Roberto lo sigue fastidiando a pesar de no estar en el caso. Este le pide que no se preocupe, ya que si insiste en molestarlo, se tendrá que topar con él. Seguidamente, cambia de tema y le pregunta cómo ve que Inés trabaje en la campaña. Enrique le pregunta si cree que sea sano que ella trabaje con él. Francisco lo mira y le pregunta si la presencia de Karina tiene algo que ver con su inconformidad. Enrique se pone nervioso, pero le miente diciendo que no, que Karina entiende que su único lugar es estar pendiente de la campaña. A su vez, Francisco le comenta que la participación de Inés le subió puntos, así que le recomienda aprovechar esa ventaja, mientras él estará pendiente de la propuesta de Inés y verá si alguna de sus ideas combina con su visión. Memo entra en la habitación de su primo y le pregunta por qué no se va a su casa. Patricio le responde que no quiere molestar, además de que está allí solo por un tiempo, ya que pronto tendrá su apartamento provisional. Al oír eso, Memo le pregunta si entonces se va a quedar en México. Este le responde que sí, ya que se va a casar con Paul. Al oír eso, Memo se sienta y le pregunta si en verdad se va a casar, a lo que Patricio, muy feliz, responde que sí. En ese momento aparece Natalia. Patricio aprovecha y le presenta a su primo. Natalia lo saluda, pero se extraña al ver que Galletica empieza a temblar. Memo le dice que es normal, ya que él odia mucho a los perros. Por otra parte, Susi visita a Elena y le regala flores. Esta se lo agradece y le dice que a Don Bien le encantaban. Luego le pregunta si Tobías tuvo alguna novia. Susi recuerda cómo Tobías la ilusionó para que fuera su novia. En el presente, le pide que mejor no se torture averiguando eso. Elena se extraña y le pregunta cómo puede decir eso si prácticamente era como su tía. Susi le pide disculpas, diciendo que simplemente se siente un poco mal. Mientras tanto, Daniel le lleva un poco de té a su padre para que se relaje. Luego le pregunta si quiere hablar. Omar le miente diciendo que no puede dejar de pensar en el perrito que atropelló. Daniel le pregunta cómo puede estar así por un perrito, mientras que el desgraciado que los atropelló ha servido para algo. Omar, muy inquieto, le dice que ya lo están buscando. Daniel cambia de tema y le hace saber que Luciana está interesada en saber lo que pasó con el capital creciente. Omar le dice que nunca podrá olvidar el robo que le hizo ese desgraciado. Daniel le dice que igual le va a preguntar a Luciana para estar más seguro. Omar se levanta, lo abraza y le pide que se cuide mucho. Daniel se lamenta y le dice que lo ama. Horas más tarde, Enrique le hace saber a Inés que su padre ya se fue. Inés le pregunta si ya le contó sus ideas para la campaña, aclarando que deben celebrar por el bien de las mujeres que aman este país. Luego intenta darle un beso, pero Enrique se aparta y le dice que tiene que organizar unos papeles. Inés le pide que lo deje para después, ya que esta noche lo quiere para ella. Enrique la tira en la cama muy bruscamente. Inés no se lo esperaba y le pregunta qué está haciendo, a lo que Enrique le responde que le va a dar lo que tanto quiere. Por otro lado, Sofía le hace saber a Luciana que el padre de Gaby acaba de llegar. Esta le dice que irá a buscarla. Al estar a solas, Memo le dice a Adrián que ojalá ese tipo no entre. Mientras tanto, Patricio recibe a Roberto fuera de la casa. Este lo saluda y le dice que es el padre de Gaby. Patricio le menciona que ya está al tanto de su relación con Luciana y que sabe que no han dicho nada por respeto a Gaby. Sin embargo, le dice que ahora tiene que hablar con Enrique, ya que es prácticamente un padre para Luciana. Roberto le responde que Luciana ya está muy grande como para pedir permiso. Patricio le aclara que para ellos la familia es lo primero, aunque sabe que él es una buena persona y cree que no la alejará de quienes la aman. En ese momento llega Sofía. Patricio le dice a Roberto que fue un gusto haberlo conocido y se marcha. Roberto le pregunta a Sofía si pueden hablar un momento. Esta le aclara de una vez que su felicidad radica en la felicidad de su nieta, aclarando que los trámites del divorcio son lo de menos. Roberto le pregunta qué es lo que le preocupa, a lo que Sofía le responde que, si se ha tardado tanto en el tema del divorcio,
es porque sueña con volver con su exesposa, aclarando que está haciendo las cosas muy precipitadamente. A su vez, Roberto le asegura que sabe lo que hace. Sofía le responde que quiere hechos, no palabras. Minutos después, Memo le dice a Patricio que agradezca haber conocido al fiscal bajo otras circunstancias, ya que a ellos les tocó conocer a un fiscal patán. Adrián le dice que igual no debe estar molesto con ellos porque ya sabe la verdad. En ese momento, Roberto aparece. Memo le menciona que justamente iban a brindar porque él ya dejará de molestarlos. Roberto les pide que no se preocupen, ya que le asignaron otro caso. Deben encontrar a una chica desaparecida llamada Fabiola. Más tarde, Inés le dice a Enrique que está muy contenta por el revolcón que le dio, ya que dicen que hacer cosas nuevas en el matrimonio aviva la llama. Enrique le ordena que ahora tiene que dejar a su padre. Inés le dice que así será, ya que ahora él será el presidente. Al mismo tiempo, Patricio le comenta a Memo y Adrián que en su universidad hay muchos problemas. En ese momento, Gaby llega y saluda a su padre. Luego le pregunta si ya conoció a los hermanos de Luciana. Roberto le responde que sí. Al rato, Luciana le dice a Roberto que pensó que se iba a quedar. Roberto le responde que no sería cómodo teniendo visitas. Luciana lo entiende, pero le recuerda que ya las cosas se han aclarado. Roberto le aclara que aún falta buscar a ese tal Frijol. Luciana le dice que eso no cambia la inocencia de Adrián y Memo. Además, le comenta que algún día tendrá que convivir con ellos porque son su familia. En eso aparece Joaquín y le dice al fiscal que es una sorpresa verlo. Roberto le responde que es lógico que esté en ese lugar porque Luciana está cuidando a su hija. Joaquín no insiste más y se marcha. Al día siguiente, Natalia le hace saber a Luciana que a Joaquín se le bajó el ánimo cuando la vio con el fiscal. Luciana le dice que Patricio ya sabe todo, pero aún así él no le ha dicho nada. Natalia le pregunta qué quiere que le diga, si apenas lo conoció por 2 segundos. Luego le comenta que, igual, al fiscal se le nota que tiene unos brazos bien fuertes. Luciana le pide que ya pare con eso. Al rato, recibe una llamada de Daniel, por lo que contesta y lo saluda. Este le agradece por haber aceptado acompañar a su madre. Luego cambia de tema y le pregunta si encontró a Fabiola. Luciana le responde que tenía una cita con ella, pero al final no llegó. Daniel le dice que él podría buscarla en la universidad. Luciana se lo agradece mucho y además le pide que hable con ella para ver si puede unirse. Daniel le promete que así será. Después de la llamada, Daniel ve a su madre muy arreglada, por lo que le pregunta por qué está tan guapa. Ella le responde que, así como él prometió volver a la escuela, ella tiene que volver a trabajar. Daniel se alegra mucho por eso. Seguidamente, cambia de tema y le pregunta si sabe cuál es el apellido de Luciana. Por otro lado, Roberto platica con Karina y le pregunta si supo que su candidato fue a buscarlo a su casa para asegurarse de que no iba a hacer pública su relación. Karina le implora que no diga nada, ya que si lo perjudica a él, también se perjudica a ella. Roberto le aclara que no va a decir nada porque no quiere que Gaby esté en medio de un escándalo. Karina se lo agradece. Roberto le recomienda que se salga de ese trabajo porque al candidato se le van a complicar las cosas. Karina se le acerca y le pregunta si puede hablarle con franqueza de una vez. Roberto le pregunta si acaso quiere tanto a ese tipo como para terminar en la cárcel. En ese momento aparece Gaby y les pregunta si la van a llevar a la escuela. Karina le responde que solo irá con su padre, ya que ella tiene mucho trabajo. Gaby le pide entonces que le mande muchos saludos a los hermanos de Luciana, ya que le cayeron muy bien. Karina no entiende nada y le pregunta a qué se refiere. Roberto le comenta que Memo y Adrián estaban visitando a Luciana. Luego de eso, Roberto le pide a Karina que considere seriamente lo que le dijo sobre Ferrer. Horas más tarde, Roberto ordena a Victoria y a Joaquín que sigan a Memo, ya que cuando le dijo que estaba averiguando el caso de Fabiola, se inquietó mucho. Victoria le dice que irá con Joaquín para preguntarle a sus compañeros en la universidad. A su vez, Roberto les exige que tengan mucho cuidado con lo que digan y hagan. Joaquín le asegura que así será. Roberto les dice que ahora irá a poner una alerta por la desaparición de Fabiola. Al rato, Berta se acerca a Roberto y le dice que va a cerrar el caso de los hermanos Aldaña. Roberto aprovecha y le hace saber que ahora está investigando la desaparición de Fabiola, quien curiosamente era frecuentada por Memo. Berta le pregunta si tiene pruebas de lo que está diciendo. Roberto le responde que sí, que no cree en las coincidencias, y al ver que el asunto se enreda cada vez más, el caso de los hermanos Aldaña no debe cerrarse. Minutos después, Germán le restriega en la cara a Memo que, si lo relacionan con Fabiola, no podrán cerrar el caso, sino que abrirán otra investigación contra él. Memo se pone muy nervioso y le pregunta si su abuelo la desapareció. Germán, muy molesto,
Le pregunta por qué no le había dicho que Francisco ya sabía todo. Muy asustado, Memo le pregunta si le puede pasar algo. Germán le responde que se metió en la boca del lobo, ya que el fiscal no se quita de la cabeza que está relacionado con los hermanos Saldaña. Memo le implora que averigüe qué hizo su abuelo, ya que él solo cree que lo hizo para ayudarlos. Germán le dice que Francisco puede tener una intención, pero los hechos son otros, aclarándole que el fiscal no se va a detener ni un momento. Daniel, por su parte, les pregunta a las amigas de Fabiola si no han sabido nada sobre ella. Una de ellas le dice que no, y que es muy extraño porque Fabiola nunca falta a clases importantes. Daniel es consciente de ello, por lo que le agradece la información y se marcha. Al rato, Victoria y Joaquín se acercan a las mismas chicas, diciéndoles que Fabiola está desaparecida. Las amigas se sorprenden muchísimo. Victoria les pide que avisen a las autoridades si saben algo. Las chicas comentan que, de hecho, Fabiola tenía un problema, tomaba muchas pastillas. Berta, por su parte, le informa a Francisco y a Enrique que el padre de Fabiola la reportó como desaparecida. Enrique le pregunta qué tiene que ver eso con ellos. Berta le responde que el caso se lo entregaron al fiscal Furia y que él tiene pruebas contundentes de que Memo la frecuentaba. Mientras tanto, Victoria detiene a Memo y le dice que quieren hacerle algunas preguntas. Memo responde que ahora mismo no puede, ya que está muy ocupado. Joaquín le dice que solo quieren saber qué relación tenía con Fabiola. Memo, al ver que no tiene opción, les confiesa que salieron por un tiempo, pero que fuera de eso no sabe nada más. Victoria le menciona que ella estuvo en su casa recientemente. Memo le miente diciendo que le robó mucho dinero, pero que igual dejó las cosas así. Luego pregunta qué pasa con esa loca. Victoria le responde que está desaparecida, y por eso están buscando información para dar con su paradero. Memo les explica que seguramente tuvo algún bajón, ya que últimamente no estaba bien y por eso tenía que tomar pastillas. Joaquín le dice que ya no tienen más preguntas. Memo les agradece su atención y se marcha. Victoria le comenta que Memo tiene razón, y que a Roberto no le va a gustar la noticia. Berta le menciona a Enrique y a Francisco que Roberto va más adelantado que ella. Francisco insiste en que ellos están mucho más adelante, ya que Memo pudo ser uno de los tantos que visitaban a Fabiola. Enrique está de acuerdo. Berta les informa que tienen razón, pero que Roberto es capaz de hacer hablar hasta las piedras, y mientras Fabiola esté desaparecida, no pueden cerrar el caso. Francisco le pide que deje eso en sus manos para ir directamente con Roberto. Por otra parte, los compañeros de Roberto insinúan que Fabiola pudo haber atentado contra su propia vida, ya que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, Roberto insiste en que hay algo más detrás de su desaparición. Al mismo tiempo, Luciana le reclama a su abuela por haber sido un poco grosera con Roberto. Luego de eso, recibe una llamada de Daniela, quien le informa que Fabiola, la amiga de Tobías, ha sido reportada como desaparecida. Le pide que hable con Roberto para que le informe cualquier novedad. Pasado un rato, Karina se encuentra con Francisco en un restaurante. Al sentarse, este le expone que quiere que le cuente pequeños detalles que lo ayuden a hacer caer al fiscal Roberto. Mientras tanto, el señor Omar trata de conseguir información sobre el supuesto criminal que acabó con la vida de su hijo. En eso aparece Luciana y lo va a saludar. Sin embargo, este se lanza en su contra, exponiéndola como la hija del hombre que le arruinó la vida a mucha gente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.